El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y el derecho a la salud. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación, que desde ya la dejamos allí para que usted nos marque y nos cuente cuál es su caso. Nosotros le damos respuesta aquí, en vivo y en directo, para que otras personas con casos similares aprendan y defiendan sus derechos cuando resulten desconocidos por las entidades del Estado o por los particulares. Bienvenidos todas y todas, y nos vamos a eso que venimos, a escucharles a ustedes. Buenas tardes, televidente en línea. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Muchas gracias. He sido muy afortunada en comunicarme con usted, porque lo he seguido y me ha parecido que usted presta un gran servicio social. Mi señora, aquí estamos para servirle. ¿Por qué afortunada? Ahí está la línea, cuéntenos. Muchas gracias, doctor. Mire, doctor, el caso es el siguiente. Tengo una hermana que tiene 59 años y no tiene pensión. Sí. Ella siempre ha dependido económicamente de mi mamá, que tiene actualmente 94 años, y mi mamá percibe una pensión de la empresa donde laboró mi papá toda su vida, una empresa privada. Correcto. Bueno, mi hermana no tiene pensión porque ella un tiempo cotizó para pensión, pero no alcanzó las semanas para pensionarse. Mi hermana de niña sufrió una poliomielitis en su infancia y le dejó secuelas físicas, usted sabe, doctor, y por tanto ella ha sido muy discriminada para obtener trabajos, y menos hoy en día, que a la edad que tiene tampoco va a conseguir trabajo. Actualmente mi hermana es la cuidadora principal de mamá. Mi mamá vive solamente con ella. Nuestra mayor preocupación, doctor, es que ahora, al morir mi mamá, que ya está bien avanzadita en años, mi hermana quedaría desamparada, y estamos buscando la forma de obtener la sustitución de la pensión que tiene mi mamá para que salga a favor de ella. La pensión, ¿cuál es su nombre? ¿Me recuerda, por favor? Susana. Doña Susana, ¿nos está llamando de dónde? ¿De aquí? De aquí de Cali, doctor. Doña Susana, su hermana tiene 59 años, ¿le dice? Sí. ¿Alcanzó a cotizar cuánto tiempo al sistema pensional? Yo creo que ya alcanzó a cotizar por ahí unas 500 semanas. ¿Y esas 500 semanas cuándo las cotizó? Ella las cotizó, yo creo que ella terminó de cotizarlas por ahí en el año 2012, y había cotizado, o sea, ella las cotizó por ahí entre el 95 y el 2005, más o menos así. 1995 y 2005 aproximadamente. Sí, o un poquito más para acá. Correcto. Y en este momento su mamá, la pensión que está recibiendo,
¿Es una pensión de sobreviviente? ¿Es una sustitución Sí. pensional porque su papá falleció y le dejó Mi papá legado a ella? falleció y mi papá toda la vida trabajó en esa empresa privada, pero a mi papá lo pensionó la empresa, no lo pensionó Colpensiones porque no existía Colpensiones todavía. Cuando mi papá se pensionó por la empresa. ¿Cuánto hace se pensionó su papá o cuánto hace faltó? 45 años, 47 años aproximadamente. Perfecto, perfecto. Entonces su papá fallece y la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional en este caso, porque su papá ya estaba pensionado, la recibe su señora madre. Sí, así es. ¿Su hermana qué sistema de salud tiene? ¿Contributivo o subsidiado? Bueno, ella, ¿qué sistema de salud tiene? Nosotros, dijéramos, por eso que ella cotizaba en una empresa donde ella trabajaba como vendedora, pero ella, como tiene dificultades físicas para movilizarse, ella más que todo hacía sus ventas por teléfono y ella cotizaba con la nueva EPS, cotizaba con Comeva, con varias empresas, con varias EPS cotizó. Entonces, ahora en ese momento estamos consiguiendo que sea beneficiaria de la pensión de mi mamá. Estamos haciendo ese paso. Es decir, la están vinculando como beneficiaria en el sistema de salud. Sí, Bueno. de la salud que tiene mi mamá. Correcto. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Susana, que nos llama desde la ciudad de Cali. Puede colgarnos la línea, doña Susana, escuchar por el televisor la respuesta, habilitarla para que otras personas puedan también comunicarse con nosotros, contarnos cuál es su caso y aquí le orientamos. Ese es nuestro papel en Tablero Jurídico, orientarle para que usted sepa cómo alcanzar sus derechos. Pues bien, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. ¿Qué sucede entonces si ha fallecido el padre? La madre asume como beneficiaria reconocimiento de la pensión de sobreviviente y hay una hija que infortunadamente fue afectada en su niñez con poliomielitis y tiene hoy alguna dificultad o se encuentra en situación de discapacidad. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Vamos por parte. Lo uno, entendemos que su papá no fue afiliado al sistema pensional, no porque no existiese Colpensiones, porque Colpensiones, si bien es cierto, nace en el año 2011 aproximadamente para reemplazar la función que venía cumpliendo el Seguro Social, 2011 hacia acá. Eso no significa que la empresa no hubiese afiliado a su papá porque no existiese Colpensiones, porque antes existía la misma entidad, pero tenía el nombre de Instituto de los Seguros Sociales, que cumplía el mismo papel. Y el Seguro Social nace como fondo de pensiones a partir del 1 de enero del año 1967, porque como institución prestadora de servicios de salud, el Seguro Social nace en el año 1946 con la Ley 90 de ese mismo año. Hecha esta aclaración, entonces no cabe duda de lo que a su mamá le reconocieron o le están reconociendo es la pensión o la sustitución pensional porque su papá ya estaba pensionado y se la reconoce la empresa a título de sanción, pensión sanción, artículo 133 de la Ley 100, que es una fiel copia de lo que es el artículo 267 del Código Sustantivo Laboral. Pensión, sanción. Así se mantiene vigente en la Ley 100. Cuando un empleador no hace los aportes al sistema de seguridad social de sus trabajadores, debe asumir con sus propios recursos las prestaciones tanto asistenciales como económicas. Descendiendo ya en el caso concreto que usted nos plantea, doña Susana, respecto a su hermana, es una preocupación normal. Lo primero que deseamos es de que Dios le dé muchos años de vida a su señora madre. Tiene 94 añitos, esperemos que dure 100, 120, 150, muchos años, pero que dure en buenas condiciones de salud. Pero
si su madre, Dios no lo quiera, llega a faltar, ahí va a haber un problema bastante complejo para el reconocimiento de una pensión a su hermana. Son dos temas, o la respuesta se la voy a dividir en dos partes. La una, el artículo 46 de la Ley 100 establece lo que es la pensión de sobreviviente o sustitución pensional. Artículo 46, Ley 100. Y el artículo 47, de manera textual, describe detalladamente quiénes son los beneficiarios de esa pensión. Ahora bien, en ese momento, cuando su hermana está en situación de discapacidad y su padre vive en ese momento, lo que debieron fue haberla vinculado desde el momento en que su papá nació, desde el momento en que ella nació y tiene su problema de discapacidad, entra como beneficiaria en materia de salud inicialmente. Pero debieron haber hecho una declaración extrajuicio previo al fallecimiento de su señor padre para que ella pudiera acceder como beneficiaria en el evento en que su señor padre falleciera. Si no hicieron la declaración, pero al momento de su papá fallecer, se presenta ella y su señora madre, ahorita no había ningún tipo de preocupación. Y esto es lo que mucha gente no entiende, porque hay cosas que hay que hacerlas en el momento oportuno, porque no puede haber sustitución de pensión a otra sustitución de pensión. Si ya su señora madre fue la beneficiaria en su momento, entonces ella no puede legarle desde el punto de vista legal, ojo, desde el punto de vista legal a su hermana, por la razón que estamos indicando. El artículo 47 establece quiénes son los beneficiarios y dice el cónyuge, compañera o compañero permanente. Y en ese mismo orden están los hijos del causante. Luego, falleció su señor padre, quienes deben reclamar la pensión en ese momento es tanto su señora madre como su hermana, y terciar, llevar la pelea hasta el final, porque uno siempre espera enterrar a los padres y no los padres enterrar a los hijos. En este caso uno presumiría, entra la pensión con la señora madre y con su hermana y se va a extender entre las dos hasta que tenga muchos años más de vida. Si su mamá faltare, entonces simplemente se haría lo que se conoce como la suma de ese derecho, ¿sí? Esa suma del derecho que le correspondería a su mamá, asumiría también a su hermana en caso de que ella falleciera. Jurídicamente se conoce como acrecimiento de la pensión, derecho a crecer, a aumentar la pensión de su hermana. Pero el hecho de que no hayan realizado este trámite no significa que su hermana, si su mamá llega a faltar, no tenga el derecho. Lo primero, y me parece bien lo que están haciendo es, doña Susana, tomar una declaración extrajuicio, donde su mamá la llevan a una notaría o contratan a un notario que le haga un domicilio si ella no puede desplazarse, donde establezca que tiene una hija que en este momento cuenta con 59 años de edad, que está en situación de discapacidad y que esa hija depende económicamente de ella. Pero antes de esto, termino de explicarle a usted ese artículo 47 de la Ley 100, donde se dice, repito, en primer lugar la cónyuge, compañera, compañero permanente, y en ese mismo orden están los hijos del causante. En el evento en que no haya cónyuge, que no haya hijos, entonces pasan a una tercera condición los padres. Pero para que los padres sean beneficiarios se requieren unas condiciones, lo mismo que para los hijos. Para la cónyuge no hay ningún tipo de aditamentos o ningún tipo de requisitos, basta con que hayan convivido los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado. Afiliado, quien no tenía la pensión, estaba solamente vinculado al sistema. Pensionado, como el caso de su papá, estaba disfrutando de la prestación económica al momento de fallecer. Entonces su mamá va en su condición de cónyuge supérstite y reclama el derecho a la pensión.
Pero según lo que dice el artículo 47, los hijos también tienen ese derecho, pero los hijos tienen el derecho siempre y cuando sean menores de edad o siendo mayores de edad deben estar estudiando entre los 18 y los 25 años de edad. O si no están estudiando y están en situación de debilidad manifiesta, deben demostrar tal situación. Y en este caso su hermana debe necesariamente, ojo, antes de cualquier trámite, doña Susana, su hermana debe someterse a un examen de valoración a través de la Junta o del Fondo de Pensiones. Ella puede ir en el mismo Fondo de Pensiones. Bueno, retiremos la palabra Fondo de Pensiones porque usted dijo que la empresa es la que le está reconociendo la pensión de manera directa, como ocurría antes del año 1967, cuando las diversas modalidades de pensiones las reconocía directamente la empresa para la cual laboraba esa persona. Eso se denominan prestaciones patronales especiales, reconocimiento de la pensión, vejez, invalidez o de sobrevivencia directamente por la empresa. Así lo contempla el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo. Prestaciones patronales especiales. Pero es cierto que en el año 1966 se aprobó el decreto mediante el cual se ordenó a todos los empleadores a vincular a los trabajadores al sistema de seguridad social en materia de pensiones, que para ese entonces aperturó el Instituto de los Seguros Sociales, 1 de enero de 1967. ¿Por qué se hizo esto? Porque es mucho más estable una institución que se dedique exclusivamente al reconocimiento de las pensiones, porque ojalá no suceda, pero ¿qué pasa si la empresa que le está reconociendo la pensión a su señora madre llega a desaparecer? Ahí va a haber un problema, la pensión desaparece. Por eso la finalidad del legislador en el año 1966, para que tuviera vigencia en el 67, fue decirle a todos los empleadores: señores, afilien a sus trabajadores para que sea el Instituto de los Seguros Sociales quien reconozca la prestación económica que tiene derecho ese trabajador. Ahora bien, si no hay cónyuge, si no hay hijos, si no hay padres, entonces en una cuarta línea estarían los hermanos del fallecido, siempre y cuando hayan dependido económicamente de éste. Vamos a hacer el énfasis en lo que puede suceder con su señora madre. Si ella llega a faltar, entonces usted de ahorita someta a su hermana a una experticia, sométala a un examen de calificación de pérdida de capacidad laboral. Ese es el principal requisito que debe cumplirse, porque si está al portas de cumplir 59 o 60 años, el primer requisito para ser beneficiaria de una pensión es que su señora hermana deba tener una calificación de un 50% o más de pérdida de capacidad laboral. Y eso no basta. Además, hay que hacer la declaración de que depende económicamente de su señora madre. Porque de nada sirve que esté beneficiaria del sistema, de nada sirve que la señora madre esté en ese momento de titular de la pensión y que la hija asuma la condición de beneficiaria si la hija no llega a ser calificada con el 50% de pérdida de capacidad laboral. Es muy importante entonces, antes de pensar en una hija de 60 años, en que ella pueda ser beneficiaria de la pensión del padre, lo primero que hay que hacer es establecer su condición de discapacidad o persona en situación de debilidad manifiesta. Solo en ese caso es posible que ella pueda cumplir el resto de los requisitos. Como dice el refrán, lo primero es lo primero. Y en este caso lo primero es lograr que su hermana sea calificada con un 50%, y después de esa calificación, entonces ya miramos los otros requisitos. Finalmente, porque vamos a ir con televidente en línea, le decimos a doña Susana: consiga la historia laboral de su hermana,
Es posible que hace mucho tiempo ella haya tenido derecho al reconocimiento de la pensión por invalidez. Es posible. Y estén ustedes perdiendo o hayan perdido dinero durante todo este tiempo. Cuando su hermana, desde muy pequeña, cuando ya quedó en esas condiciones, pudo haber sido pensionada. ¿Por qué razón? Porque era cuestión de hacerla calificar, y si tiene ese 50%, el fondo de pensiones donde se encuentre ya vinculada puede o debe reconocerle la pensión. Es posible que ustedes digan, no, es que el fondo reconoce las prestaciones que se generen a partir del momento en que se vinculó. Luego, si su hermana desde muy niña tenía la poliomielitis que le causó una situación de discapacidad, entonces el fondo puede decir, no, no podemos hacerlo. Sin embargo, por jurisprudencia, se puede establecer o exigir que se le aplique esto del principio de la calificación integral, es decir, dice la sentencia C425 del año 2005 que los fondos de pensiones, las aseguradoras conocidas también como ARL, no pueden desconocer las patologías existentes antes de la vinculación. Este es un juego de línea jurisprudencial que puede permitir que su hermana, sin depender de la pensión de su señora madre, pueda obtener una pensión de manera directa. Para ello, doña Susana, usted debe agendar citas con nosotros, llevar la historia laboral de su señora madre, si tiene los documentos, bueno, su señora madre no, de su hermana, porque su mamá no cotizó. La historia laboral de su señora hermana, que cotizó, usted me dice, entre el 95 y 2005, tiene alrededor de 500 semanas, llévenos esa historia laboral. Y desde ya podemos empezar a tramitar si hay lugar a reconocimiento de la pensión por invalidez, que quizás sin darse cuenta, durante muchos años hayan perdido ese ingreso. A veces las consultas deben hacerse en forma oportuna para no perder derechos, como puede estar sucediendo en el caso que vincula a su hermana. Doña Susana, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Lo escucho muy lejos, no se les alcanza a percibir. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Doctor, me llamo Freddy Chacón. Don Freddy Chacón, ¿de dónde nos llama Freddy Chacón? Y acá de Cali. De la ciudad de Cali. ¿Su inquietud cuál es, don Freddy? Doctor, lo que pasa es que yo tengo 58 años. Sí, señor. ¿Cierto? Y llevo como 1080 semanas. ¿2080 semanas? 1080 semanas. 1080 semanas. ¿A qué fondo está vinculado usted? Estoy a Colpensiones. Está en Colpensiones, perfecto. Y don Chacón, cuénteme, ¿usted está trabajando actualmente? No, eso es lo que iba a decir, pues ya con yo salí desde el 14 de septiembre, que es cesante. Desde este 14 de septiembre ahorita. Sí, señor. Y, trabajé 9 meses. Y la terminación del... Pero un momentico, usted dice que salió, o sea, terminó su relación laboral el 14 de septiembre. Sí, señor. Es decir, la semana pasada. Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo llevaba trabajando para el empleador? 9 meses. 9 meses, correcto. 9 meses. ¿Y la terminación fue injusta o fue justa? No, porque pues le dan contrato a uno por 3 meses. Ah, correcto. Cada 3 meses se le vence el contrato a uno. Correcto. ¿Y usted en este momento está desempleado y quiere saber qué es sobre la pensión, don Freddy Chacón? Sí, lo que pasa es que yo le voy a hacer una preguntita. Y yo le he oído hablar a usted sobre los fondos privados. Dígame una cosa, si yo me quiero pasar a un fondo privado en este momentico, ¿es conveniente, no es conveniente o qué dice usted? ¿Usted tuvo en un fondo privado? Sí, señor. Perfecto. ¿Y por qué se cambió a Colpensiones? Porque pues
cosa en esa época, yo no sé, eso fue cuestión de la empresa, de que eso lo iban pasando a uno. ¿Se acuerda que eso tuvo un tiempo así de que si uno, sin pedirle permiso a uno, autorización a uno, lo iban pasando a Colpensiones? Bueno, ese puede ser un buen aliciente, pero su pregunta es saber si usted puede volver a pasarse a un fondo privado. Sí, señor. La base con la cual usted ha venido cotizando, ¿cuál es, don Freddy Chacón? ¿Cuánto es el aporte que ha hecho? ¿Con base en qué? En el mínimo. En el mínimo. Entonces, cuélguenos la línea telefónica y vamos a darle respuesta a don Freddy Chacón. Puede Y colgar. otra preguntita, doctor, antes de Cuéntenos, colgar. don Freddy. ¿Qué está? Resulta de que mi padre hace mucho tiempo es pensionado. Él es pensionado por medio de la gobernación, Sí. ¿ya? Y a él desde un principio lo pensionaron mal, incluso de que él tuvo un tiempo que ganaba, le pensionaban, le mandaban el sueldo menos del mínimo. Y él en esa época, él era un encargado, como era como un administrador, ¿cierto? Él trabajó con el departamento en Viveros. Y resulta de que fue de un abogado y ese abogado le dijo que no había nada que hacer y todo eso. Entonces yo tengo esa dudita ahí, que el reajuste de él, yo sé que no es justo que él está ganando, porque él en esa época era un administrador de viveros, o sea que ganaban más, y los trabajadores que estaban a cargo de él salieron muy bien pensionados, con 1,000,000 y pico y todo eso, y él fue el único que en este momentico está ganando el mínimo. Está ganando el mínimo su señor padre. Bueno, vamos entonces a fraccionar en dos la respuesta para usted, don Freddy Chacón. Puede colgar la línea telefónica y escuchar atenta nota la respuesta que le vamos a dar. Con respecto al último caso, para ser más breve en la respuesta, es necesario conocer los factores salariales con que pensionaron a su señor padre. Cuando la gente dice que es que estuvo mal liquidado, uno tiene que llevar la prueba de que la liquidación con la cual se estableció el monto de la pensión estuvo mal realizada. Por eso, en ese caso, don Freddy Chacón, hay que elevar un derecho de petición a la gobernación, donde se establezca cuáles fueron los factores salariales que se tuvieron en cuenta para efecto del reconocimiento de la pensión a su señor padre en su momento dado. Esto lo hacemos, pero hay que llevar la resolución con la cual le reconocen la pensión en la gobernación, haciéndola llegar a la oficina, agendando cita previa, porque aquí no podemos especular si no tenemos la documentación en nuestras manos. Con respecto al caso suyo, don Freddy, permítame indicarle que habría que revisar. Usted estuvo a poco tiempo de entrar en el retén social, en esto que llamamos estabilidad laboral reforzada por prepensionalidad, retén social. Ley 790 del año 2002, más o menos, cuando se estableció que no podía retirarse a aquellas personas que le faltaban 3 años de edad para cumplir la edad mínima exigida para la pensión, o si le faltaban 150 o menos semanas para obtener el reconocimiento de la pensión. Hasta allí todo está bien. Pero ¿qué sucede con usted? Yo le recomiendo, aunque no es normal que uno demande la nulidad de traslado de un fondo público a un fondo privado, es decir, mejor dicho, del fondo privado al fondo público. Como usted estuvo en un fondo privado y ahorita lo que usted pretende es cambiarse de Colpensiones a un fondo privado, en este caso, ¿por qué? Porque está a 70 semanas de pensionarse, tiene 1.080. En el fondo privado, conforme al artículo 65, usted se pensiona con 1.150 semanas, luego le faltan 70 semanas, que equivalen a 1 año y medio aproximadamente, a año y medio. Entonces, ¿qué sucede? Para que usted tome papel y lápiz. Es posible, pero eso no se puede hacer con un trámite administrativo. Habría que demandar la nulidad de su traslado del fondo privado al fondo público, es decir, un proceso totalmente contrario a lo que se hace. Y así como se alega que no hubo una buena información para trasladarlo de Colpensiones a un fondo privado,
en su caso se puede alegar lo contrario, que no hubo una buena información para trasladarlo del fondo privado al fondo público. Eso se puede alegar en una demanda y lo define un juez de la República. Pero yo le daría otra propuesta a usted, don Freddy Machado. Hay una institución que se denomina Fondo de Solidaridad Pensional. No la creó ningún bandido político para que vayan a pensar que van a salir a cobrarse hoy los réditos por haber creado esa disposición. No, eso fue en el 93 con la Ley 100, se creó en el artículo 25 el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Y por qué se crea? Porque el constituyente del año 1991, es decir, el pueblo de Colombia, cuando armó la Constitución Política del 91, en el artículo primero estableció lo que es el Estado Social de Derecho. Y el hecho de establecer ese Estado Social de Derecho obligaba a las mismas autoridades estatales a garantizarle un ingreso mínimo a las personas, porque esto va de la mano con lo que es la vida digna. Esa vida digna que debe tener toda persona, hay que garantizarle un ingreso, esté o no esté vinculado al sistema. Por eso, en el artículo 25 y siguientes de la Ley 100 se crea el Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional tiene un papel muy importante y es poner en práctica el principio de universalidad consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, alusivo a lo que es la cobertura total en materia de pensiones. Luego, este Fondo de Solidaridad Pensional se le endilgó, se facultó a Colpensiones, ayer Seguro Social, para que lo administrara, y así se ha hecho. Se realizó inicialmente con el consorcio Prosperar, posteriormente con Colombia Mayor, cuando llegó el señor Santos, porque el señor Uribe le denominó a ese consorcio Prosperar, el señor Santos lo denominó Consorcio Colombia Mayor, y hoy otra vez el señor Uribe, el señor Santos, nuevamente lo puso Fido Agraria. Entonces, como usted tiene 58 años, aún está a 4 añitos de alcanzar la edad mínima para pensionarse. ¿Qué debe hacer usted? Acérquese a Fido Agraria. Usted cumple con los requisitos, y cumple con los requisitos porque está a pocas semanas para poder alcanzar la pensión con Colpensiones. Porque si usted se va a trasladar, ya le expliqué el problema que puede tener para trasladarse. Debe hacerlo a través de una demanda y alegar lo que usted me dijo ahorita. Yo nunca faculté a mi empleador para que me cambiara de fondos de pensiones. Me cambió así. Como usted no lo autorizó, entonces podemos nosotros alegar la nulidad de ese traslado. La nulidad del traslado de, en este caso, del fondo privado donde usted estaba al fondo público, como lo es Colpensiones. Es sumamente importante que tengan presente este tipo de situaciones. Pero le hago el énfasis, don Freddy Chacón, para que se vincule bajo algunas circunstancias a ese programa del Fondo de Solidaridad Pensional. Usted allí solo pagaría 35,000 pesitos en promedio mensual y con eso podría ajustar los años que le faltan. Estamos hablando que le faltan cerca de 4 añitos o 4 añitos aproximadamente y unas semanitas. 4 añitos. Exactamente lo que le falta a usted para cumplir la edad mínima. Es decir, que puede coincidir entre las semanas que le faltan para cotizar y la edad que tiene actualmente. Y le digo a usted 2 cosas, finalmente. La una, llévenos esa historia laboral. Es posible que allí le estén adeudando semanas y falten menos de las semanas que usted cree que le faltan. Es posible. Llévenos esa historia laboral. Y finalmente le hago una recomendación. Bajo ninguna circunstancia, por más necesitado que usted esté, cuando cumpla los 62 años, no vaya a solicitar indemnización sustitutiva de la pensión, porque ese es un atraco que le hace Colpensiones a todas las personas que cumplen la edad, tienen un buen número de semanas, sobre todo aquellos que pasan de 1000,
y termina Colpensiones aprovechándose de esa situación coyuntural. Es decir, dándole una pequeña indemnización que podría equivaler a 8, 9 millones de pesos y que no se compadece porque usted ya sabe que con ese dinero va a vivir el resto de sus años, no va a tener más ingresos. Don Freddy, espero que le haya quedado clara la explicación que le dimos, porque vamos con otro televidente en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? ¿Viene usted? ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? John Jairo Ocampo. Nairo. John Jairo Ocampo, de aquí en Cali. John Jairo Ocampo. Cuéntenos, John Jairo. Era para hacerle una preguntita. Es que se me murió mi esposa hace aproximadamente por ahí unos 3 años. Sí. Mi esposa es pensionada. Entonces, metí papeles a Colpensiones. Sí. Para ver si de pronto me dejaba la pensión a mí. Yo con 20 años que viví con ella, a ver si de pronto yo tenía derecho a la pensión. Entonces yo metí papeles a Colpensiones y Colpensiones a lo último me dijo que tenía que buscar un abogado para que me siguiera el proceso. ¿Usted, John Jairo, vivía hasta el último día con su esposa? Sí, yo viví hasta lo último, hasta que ella falleció. ¿Hubo hijos? No, no tuve hijos con ella. No tuvo hijos. ¿Su esposa tuvo matrimonio anterior al suyo? Sí, ella tuvo matrimonio, pero tenía 35 años de separada. ¿Y ella ese matrimonio inicial liquidó sociedad conyugal? No, ella no había hecho separación. ¿Pero su esposa tuvo hijos con ese primer matrimonio? Sí, tuvo 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Todos mayores de edad en la actualidad, ¿cierto? Sí, mayores de edad, claro. ¿Usted sabe si cuando su esposa falleció, si se acercó el primer esposo de ella a reclamar la pensión o en este caso la sustitución pensional? Él se acercó y se la negaron porque tenía 35 años de separado. Bueno, perfecto. ¿Usted en estos 3 años no ha iniciado ningún tipo de reclamación vía judicial? Pues, ¿cómo le parece que yo metí papeles a Colpensiones? Le llevé todos los papeles que me requirió Colpensiones. Y a lo último, Colpensiones, la última que me dio era que tenía que buscar un abogado para que me terminara el proceso. Sí, señor, pero le pregunto, don John Jairo, usted cuando dice que Colpensiones le dijo que tenía que buscar abogado, algo que nunca sucede, porque Colpensiones le dice a usted busque abogado, pero le pregunto a usted, ¿eso se lo dijeron a usted verbalmente o le entregaron una resolución en la cual le negaban la pensión con unos argumentos legales? Sí, que no, lo primero que me dijeron era que tenía que pedir, que necesitaba ayuda de un abogado. Correcto. Pero le entregaron una resolución a usted, un documento. Ahí me entregaron un papel que eso lo debo de tener en la casa. Bueno, y su pregunta en este momento es, ¿qué hacer si se puede recuperar esa pensión? Sí, claro. Bueno, entonces puede colgarnos la línea o tiene otra pregunta para hacer John Jairo. No, esa es la única pregunta que le debo de hacer. Bueno, vamos entonces a entrar en materia con el amigo John Jairo Ocampo, que nos llama y nos dice que lamentablemente hace 3 años murió su esposa. Se nos olvidó consultarle si era casado, dudamos que haya sido casado, porque ella tenía un matrimonio vigente con su primer esposo. Entonces usted vivía en unión marital de hecho durante 20 años con su esposa ya pensionada. Fallece ella, usted se presenta a reclamar, lo propio hace la persona con la cual ella se casó, a él le niegan porque hacía 35 años se había separado, a usted le niegan diciéndole que necesitaba abogado, pero no especificó qué dice la resolución. De momento le decimos al amigo John Jairo, ahí en pantalla están los teléfonos y las direcciones para que usted llame y comenzamos por agendar citas. Allí puede llamar y agendamos cita, en este caso por allí.
¿Qué sucede entonces, don John Jairo? Dice el artículo 47, que fue sometido precisamente a un examen exhaustivo por parte de la Corte Constitucional. En ese sentido, porque el artículo 47 de la Ley 100 establece, artículo que fue modificado por la Ley 797, que aumentó de 2 años a 5 años de convivencia con el fallecido. Y estos 5 años deben ser previos, por supuesto, a su fallecimiento. 5 años anteriores al fallecimiento deben haber estado conviviendo como mínimo. Usted supera este requisito con creces, pero me refiero cuando la persona es casada, cuando hay una vigencia de una sociedad conyugal, a pesar de que ya no existan como pareja, ya no viven como pareja desde hace 35 años, la jurisprudencia de la Corte dice que se va a prorratear la pensión. En este caso, se le reconocería un porcentaje al esposo de la señora y otro porcentaje al compañero permanente, en este caso, el amigo John Jairo Ocampo. Pero Colpensiones, como es normal, niega la pensión. Muchas personas creen que esa resolución que emite Colpensiones, ya, no hay nada que hacer, que es lo último, y están equivocados. Por eso, aquí cuestionamos que muchas entidades dicen, usted no necesita abogado para este trámite, y se lo dicen textualmente en los avisos al ingreso de la entidad, no necesita abogado. Pero el problema no está allí. El problema radica en que usted tiene el derecho, Colpensiones lo niega, y usted sale convencido que eso que dijo la entidad es cierto, es lapidario, es definitivo, y eso no es así. Los únicos que pueden decir si hay o no derecho a una determinada reclamación son los jueces de la República en sus diferentes instancias. El juez en el caso laboral, de pequeñas causas o circuito, el tribunal, sala laboral de la Corte, incluso puede llegar hasta la Corte Constitucional para poder decir, ya no voy a reclamar más porque ya por todos los caminos me metí y en ninguno obtuve el reconocimiento del derecho. Usted aquí lo que hizo fue agotar ese trámite administrativo previo que exige el artículo 6 procesal laboral y de la Seguridad Social respecto a la reclamación administrativa ante las entidades del Estado, que es un requisito indispensable para que la demanda sea por lo menos admitida, porque si no se agota este requisito, la demanda es rechazada. De tal suerte, amigo John Jairo Ocampo, que usted hizo la primera etapa y debe correr a la dirección que está en pantalla, previa citación o previo llamado, solicite que le agenden una cita, lleve toda la documentación que está en su poder. Allá le vamos a decir qué otros documentos debe llevar, pero es necesario que usted inicie ese trámite directamente por la vía judicial. Directamente por la vía judicial va a iniciar ese trámite. Esto es ante un juez laboral que va a conocer de este tipo de trámites. Pero si usted se va para la casa con la resolución que le dieron en Colpensiones, guardó silencio, la ocultó, no hizo nada, pues quien se está enriqueciendo ilícitamente es Colpensiones. Como siempre sucede, desconocen el derecho, la gente no acude a instancias judiciales y ellos nunca van a llamar a decirle, mire, sí, es que nos equivocamos, usted tenía el derecho. No, usted debe acudir donde su abogado de confianza. Recuerde que Asistencia Legal Integral de Colombia se los puede proveer. Don John Jairo, esperemos que no se quede solamente ahí en esa parte, sino que usted inicie ese camino inequívoco a lograr que Colpensiones lo reconozca a usted como beneficiario. Por lo demás, no se preocupe, las pruebas son declaraciones extrajuicios que deben dar terceros a quienes les debe constar que usted convivió con esa señora durante todo ese tiempo. Si eran parejas, se presume que usted era beneficiario en el sistema de seguridad social en salud y también tenía un derecho para esto. Si no lo vinculó a salud, también hay otras pruebas. ¿Quién realizó las honras fúnebres? ¿Quién estuvo ahí al alcance?
¿A quién le entregaron el cadáver cuando hicieron el levantamiento del mismo en la clínica donde haya fallecido? ¿A quién se lo entregaron? ¿Quién hizo todo el trámite? Es decir, son indicios que hacen presumir que la persona que se vio inmersa en todos estos trámites es quien vivía con ella. Entonces, don John Jairo, desde ya lo invitamos para que usted no se quede de brazos cruzados y procure obtener el reconocimiento de la sustitución pensional. Y nos vamos con la última llamada del programa. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo me le va, mi señora? Bien, gracias. ¿Cuál? Escuchando lo que lo estoy aquí. Mire, lo que pasa es que yo tengo una indemnización y me la están negando. ¿Una indemnización de qué tiene usted? Es indemnización de desplazamiento forzado. Indemnización, un subsidio por desplazamiento forzado, ley de víctimas, que le dan a usted, sí. Ajá, sí, señor. Pues sí, pues ya al sábado me mandaron un papel que me dijeron que no tenían ese para la indemnización, que no tenía por lo menos nada. Sí, señora. Y pues yo llamé hoy a las señoras allá a Bogotá y me dijeron que no tenía nada de allá de que me iban a dar la indemnización. ¿Usted se hizo empadronar en la alcaldía del municipio donde usted reside para que la tuvieran en cuenta con esta ley de víctimas? Sí, yo estuve allá también, allá aquí en Cali, estuve también ahí. Correcto. ¿Y qué le dijeron allí? Pues no, me dijeron que estuviera cuestionando todo eso, y yo estuve allá también en la Defensoría del Pueblo también. ¿Y ya le habían pagado a usted antes este subsidio o no? Pues no, recién estoy solicitando esto. Bueno, mi señora, ¿y su pregunta es? ¿Mi pregunta? Sí, señora. Pues yo estoy solicitando pues la indemnización, que yo llevo 2 desplazamientos, que yo soy de Tumaco, y por lo menos a mí me dijeron que yo no tenía derecho más a la indemnización. Bueno, vamos a responderle entonces, ya vamos más lueguito con el amigo Ricardo que nos está llamando desde el barrio La Base, lo llamamos más lueguito, que estamos ahorita aquí en vivo y en directo con uno de nuestros televidentes. Ajá. ¿Su nombre cuál es, mi señora? Mari Mairongo. Doña Mari Mairongo. Doña Mari Mairongo, permítame manifestarle, ¿usted está llamando de Cali? ¿Dónde está llamando? Sí, yo estoy llamando de aquí de Cali. Ajá. Bueno, ¿tiene pendiente usted un trámite para reconocimiento de la indemnización que establece la ley de víctimas? Sí. Aquellas personas que han sido desplazadas con su familia, pues Sí. pueden acuñar o buscar una indemnización por parte del Estado. Puede colgar la línea, doña Mari, y atendernos por el televisor donde le vamos a dar respuesta. Es normal que las personas se vinculen a este programa de un subsidio o una indemnización que el Estado le reconoce a las personas que han sido víctimas de la violencia, que los han desplazado de su territorio por todos esos conflictos internos que se vive aquí en Colombia. Así algunos dirigentes digan que aquí no pasa absolutamente nada. Lo cierto es que usted entenderá que esto siempre es un poco demorado. Doña Mari, se nos olvidó preguntarle desde cuánto tiempo está usted en ese trámite. ¿Por qué razón? Porque la persona que es desplazada quisiera que eso se lo dieran inmediatamente. Entendemos la necesidad que tiene cada uno. A uno lo sacan a punta de plomo, como sucede aquí, de su territorio, donde vive en paz, donde vive en tranquilidad, produciendo en el campo, por lo menos para el sustento. En la ciudad hay ocasiones que no se consigue ni para el sustento diario, porque aquí no hay siquiera un lago donde uno pueda ir a pescar y obtener allí los peces para alimentarse, o frutos que uno pueda recolectar y alimentarse un día con ellos. No, aquí no hay eso, en el campo sí, por eso hay una diferencia. Pero ¿qué sucede si esa persona lo sacan del campo por alguna circunstancia de violencia? Viene a la ciudad, lo primero es hacerse empadronar o anotar en ese listado para que lo tengan en cuenta al momento de desembolsar las ayudas. Y eso requiere una investigación, porque en Colombia, no cabe la menor duda, son muchas las víctimas, pero también es muy cierto
que hay muchas personas inescrupulosas que se vinculan a esos listados sin serlos. Entonces, si uno va y se empadrona hoy, se hace anotar hoy, se enlista hoy, a uno no le van a resolver mañana. Va a demorar bastante tiempo, incluso porque deben hacer el listado si efectivamente uno es desplazado o si uno es una persona que se quiere beneficiar de esa ayuda del Estado simplemente. Y hay que hacer investigaciones. Entonces, doña Mari Moirongo, le indico a usted en este caso que es necesario, doña Mari, que usted tenga un poquito de paciencia. Ahí emiten unos listados en los cuales se relacionan las personas que van a ser beneficiarias y se hacen de acorde al estudio que se vaya realizando por parte de la misma entidad. Esto conocido como ley de víctimas, reitero. Van mirando quiénes son las primeras personas que se beneficiaron o que se hicieron enlistar y así poco a poco le van a ir reconociendo la ayuda. Si el que llegó ahorita en el 2020 debe esperar 1, 2 o 3 años o quizás más para que pueda salir la ayuda. Demorado, todo lo que quiera, porque se presume que hoy usted está necesitando esa ayuda porque no tiene trabajo, no tiene ingresos. Y si se quiere de una madre soltera que tiene unos hijos, ¿hasta cuándo va a esperar? Es bastante complejo. Pero lo cierto es, doña Mari, que usted puede invocar un derecho de petición directamente ante la entidad, haciendo saber las circunstancias económicas en que se encuentra para que procedan a reconocerle dicha indemnización. Doña Mari y demás televidentes, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero el programa Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3. Si algo se perdió en el Tablero Jurídico, recuerden, nos pueden conseguir allí, en YouTube o en repetición en horas de la noche, para que usted mire cuáles son sus derechos, nos llame y nos permita orientarle para que sepa cómo reclamarle. Saludos en especial a nuestros televidentes, a la señora Amparo Ruiz, a Ruth Milena Murillo, a Valentina, a Mateo, la gente de Alincol, que está allí siempre presta a escucharnos y aprender con nosotros. También al amigo Luis Enrique Sánchez, en Palmira, asiduo televidente nuestro. Muchas gracias por observarnos y los invitamos mañana en punto de las 3 de la tarde. Feliz tarde, fuerte abrazo, Dios los bendiga, nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.